Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la parte de aspectos básicos de la fertilidad de suelo o nutrición de cultivo. Vamos a entrar ahorita a ver la parte de unidades de medida que se utilizan para trabajar en fertilidad de suelo. Vamos a ver las básicas, las más utilizadas. Hay algunas que ya en otros niveles se utilizan, pero vamos a ver las que se usan para hacer cálculos o hacer estimaciones de nutrientes o balanceo de nutrientes para fertilizar suelos. Entonces, una de las cosas que vamos a ver los objetivos es que ustedes se familiaricen con aspectos básicos conceptuales de las unidades de medida utilizadas en todo el proceso que vamos a ver en la asignatura de nutrición de cultivo o fertilidad de suelo, y vamos a abordar aspectos básicos del uso en nutrición de cultivos. Em, las primeras que vamos a ver, las primeras unidades que vamos a ver es superficie. Las unidades de medida de superficie vamos a tener que una hectárea, solo para recordar, estos son conocimientos básicos que debemos tener. Una hectárea hay 10.000 metros cuadrados. Una manzana, que es una unidad de medida utilizada en algunos países de Centroamérica como Nicaragua y Honduras y El Salvador. Una manzana son 7.026 metros cuadrados. Esto significa, si fuera en cuadros, pues 100 varas. La vara es una unidad de medida que tiene 84 centímetros, entonces serían 100 varas de largo por 100 varas de ancho. Esto nos va a dar 10.000 varas cuadradas, que equivalen a 7.026 metros cuadrados. Un acre, que es una unidad de medida que creo que lo utilizan más en Estados Unidos, son 2.500 metros cuadrados. Y un ejemplo, esto tiende muchas veces a confundir cómo estimamos un metro cuadrado. Por ejemplo, un metro cuadrado sabemos que es un metro de ancho por un metro de largo. El siguiente cuadro, si van a ver, a muchas personas he tenido la oportunidad de preguntarle que cuántos metros cuadrados, entonces son esa imagen, me dice, son 3 metros cuadrados, pero estamos confundiendo, ¿verdad? El metro cuadrado es multiplicado lo ancho por lo largo. En este caso, entonces 3 metros de ancho por 3 metros de largo, estaríamos hablando de 9 metros cuadrados. Entonces, para que no nos confundamos, ¿verdad? Por ejemplo, una hectárea no son 100 metros, no son 100 metros cuadrados, son 10.000 metros cuadrados, son 100 metros de ancho por 100 metros de largo. Algunas personas lo entienden como 100 metros en cuadro. Vamos a ver también unidades de peso, que son importantes conocer. Un kilogramo son igual a 1.000 gramos. Una libra es igual a 456 gramos, que es una unidad que utilizamos en Nicaragua bastante. Se utiliza creo que en Honduras también se utiliza. Una tonelada es equivalente a 1.000 kilogramos o 22 quintales. En otras palabras, una tonelada van a ser igual a 2.200 libras. Para los que no conocen, pues un quintal son igual a 100 libras, que también equivale a 45.54 kilogramos. En la figura vamos a ver que tenemos un ejemplo de un saco de quintal que se utiliza en fertilizante. Eh, bueno, no es el mejor ejemplo porque aquí nos dice que peso neto 220 libras. El saco que utilizamos normalmente en Nicaragua pesa 100 libras. 100 libras, para que no nos confundamos. Este pesa 220 libras, pero el real, el que utilizamos, el más común en Nicaragua, es de 100 libras. En este caso, el saco en el ejemplo tiene 220 libras, que equivalen a 100 kilogramos. Sin embargo, sea cual sea el recipiente o el saco utilizado, los
fertilizantes vienen en porcentaje. Por ejemplo, en este caso viene 23, 20, o sea, 20% de nitrógeno, fósforo 3% y potasio 20%. Otra unidad que es muy importante que conozcamos es la densidad aparente del... La densidad. Bueno, empecemos con el término de densidad. La densidad es la relación que hay entre el peso y el volumen del suelo, o el peso y el volumen de cualquier sustancia. Todas las sustancias pueden tener densidad. La densidad que se utiliza como referencia a la densidad del agua, que nos dice que un metro cuadrado es igual a 1000 litros y un litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces, cuando hablamos de densidad aparente, vamos a hablar de la propiedad física del suelo. La densidad aparente es una propiedad física del suelo que expresa la relación del peso. Esto está incluyendo la parte sólida y los poros y el volumen. O sea, la densidad aparente se expresa como una unidad de relación entre el peso y el volumen del suelo. Entonces, vamos a ver. Eh, un gramo por centímetro cúbico también se puede, un gramo por cc, que es lo mismo. También se puede expresar en toneladas por metro cúbico, o kilogramos por litro, o kilogramos por decímetro cúbico. Todas estas son expresiones de densidad aparente y tienen la misma equivalencia. Por ejemplo, un suelo que tenga 1.2 gramos por centímetro cúbico va a ser igual a que tenga 1.2 toneladas por metro cúbico, o 1 kilogramo por litro, o 1 kilogramo por decímetro cúbico. Esto se debe a que es una medida que relaciona otros dos tipos de medida: peso y volumen. En la parte izquierda, en la parte derecha tenemos ¿cómo sería? Por ejemplo, este es un metro cúbico. Este es un metro cúbico en una figura de un metro cúbico, un metro de ancho por un metro un metro de alto por un metro de ancho. Entonces esto vamos a igual un metro de largo, entonces vamos a tener un metro cúbico. La parte sólida sería la densidad aparente de relación a la parte sólida con los huecos que serían los poros y el volumen del suelo. Entonces, ¿cómo podríamos comprender mejor esto? Si nosotros tenemos un suelo arenoso, quiere decir, si nosotros metiéramos ese suelo en un cajón de un metro cúbico, en este caso, podríamos tener una densidad aparente de 1.65 megagramos por metro cúbico. Un megagramo es igual a una tonelada. Entonces, también para que lo anoten, un megagramo es igual a una tonelada por metro cúbico. Va a tener una porosidad de 38% aproximadamente. Un suelo franco va a tener una densidad aparente de 1.40 en megagramos por metro cúbico, que es igual a decir toneladas por metro cúbico, o kilogramos por litro, o kilogramos por decímetro cúbico. En este punto es importante también que sepamos que la densidad aparente del suelo, la expresión de densidad aparente del suelo nos puede estar indicando la textura. Por ejemplo, suelos con eh, texturas arenosas van a ser más pesados que suelos con textura arcillosa. Existe incluso algunos suelos que podemos tenerlos con densidad aparente menor a 1, a 0.8, 0.7, bastante raro. Esto se debe cuando los suelos son muy porosos. Entonces la parte sólida del suelo es menor y la parte porosa es mayor en cuanto a volumen. Entonces vamos a tener, si nosotros por ejemplo nos dan una densidad aparente del suelo de 0.8, nosotros vamos a empezar a sospechar que ese suelo tiene bastante poro, y es posible que por esa porosidad el suelo también tenga bastante materia orgánica. Podemos sospechar que tenga
bastante materia orgánica. Esto lo podemos saber a través de su densidad aparente. Eh, suelos orgánicos son más porosos, van a tener una densidad aparente menor que los suelos con arena o suelos arcillosos. Otros cálculos que vamos a utilizar aquí son, las otras medidas que vamos a utilizar aquí son las partes por millón. Esta unidad de medida pesa y expresa la cantidad de partes de un determinado nutriente en 1 millón de partes del suelo. Por ejemplo, si un suelo tiene 9, si un suelo tiene 9 ppm en una hectárea, 9 ppm en una hectárea de donde se tomó un análisis de suelo, 9 ppm digamos de fósforo. Entonces quiere decir que ese suelo, por cada millón de partes que pese de suelo, 9 corresponden a fósforo. Por ejemplo, en 1 millón de partes de suelo o 1 millón de libras de suelo vamos a tener 9 libras de fósforo, o 1 millón de kilogramos de suelo vamos a tener 9 kilogramos de fósforo. Es también una medida que relaciona peso sobre otro peso de algo contenido sobre el peso del suelo. Algunos nutrientes como el fósforo van a ser expresados en ppm en la análisis de suelo. ¿Qué vamos a tener también? Miligramos por kilogramo, una medida equivalente a ppm, y significa lo mismo, partes por millón. Partes de un nutriente sobre 1 millón de partes de suelo. Gramos por tonelada es lo mismo también. Otra de las unidades que se utilizan en los análisis de suelo son miliequivalentes, pero en este caso los miliequivalentes va a depender del tipo de nutrientes que se está expresando en el análisis de suelo. Por ejemplo, un equivalente de calcio va a ser igual a 40 gramos, que es el peso atómico, sobre la valencia. Entonces 20 gramos, un equivalente de calcio va a ser igual a 20 gramos. Pero recuerden también que en las análisis de suelo se expresa miliequivalente. Entonces una milésima parte de ese equivalente, ese 20 gramos, lo vamos a dividir entre mil y nos va a dar miliequivalentes de calcio en el suelo. Igual vamos a tener la misma situación para magnesio. El magnesio, el peso atómico es 24, entre 2 nos va a dar 12 gramos. Entonces un equivalente gramo de magnesio pesa 12 gramos de magnesio. Si lo queremos sacar en mil equivalente, entonces dividimos ese 12 entre 1000. Sucede igual para potasio, 39 entre 1, y vamos a tener que un equivalente gramo de potasio tiene 39 gramos. Si lo queremos pasar a 1000 equivalente, va a ser dividido entre 1000. Entonces un equivalente expresa la milésima parte de un equivalente gramo. Recuerden que las unidades que vamos a ver en los análisis de suelo es miliequivalente, que hay otra unidad bastante similar, que es similar también, que es centimol por litro, que lo podemos ver y sabemos que significa lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se miden y los rangos que tienen aproximadamente cuando se considera bajo, medio, óptimo en un análisis de suelo. Podemos pH, son escalas de pH los que se miden. En calcio, pues son escalas de centimol por litro, que es lo mismo, 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Esta parte que ven aquí va calcio, magnesio, potasio, y la acidez representada por el aluminio se mide en centimol por litro, que es lo mismo, 1000 equivalente por 100 gramos de suelo. El porcentaje de saturación de aluminio es una medida que se va a estimar, no necesariamente viene en el análisis de suelo, la podemos estimar, pero
A veces viene pues el análisis de suelo, pero se calcula a partir de saturación de aluminio sobre la capacidad de intercambio catiónico. También tenemos los otros componentes o nutrientes que vamos a estimar en el suelo, que es fósforo, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro y azufre. Estos se miden en miligramos por litro, que habíamos hablado que es igual a decir ppm, partes por millón. Y la materia orgánica que vamos a tener, que es en porcentaje. La materia orgánica se mide en porcentaje. A partir de la materia orgánica se va a estimar las relaciones catiónicas, perdón, se va a estimar el nitrógeno. Las relaciones catiónicas se van a estimar pues dividiendo, por ejemplo, calcio entre magnesio, calcio entre potasio, magnesio sobre potasio, y estos son los rangos. Estos rangos que están aquí son los que tienen que andar calcio, los cationes. Vamos a ver una clase específica sobre cómo estimar estas relaciones catiónicas y qué nos está indicando. Eh, Solo para, de manera general, la información que viene en algunos sacos de fertilizante, el porcentaje indicado es lo que representa, ¿verdad? Por ejemplo, 18-46-0 va en ese mismo orden, NPK, 18 de nitrógeno, 46 de fósforo y 0 de potasio. En este caso, el ejemplo que nos da 18 de nitrógeno, 5 de fósforo, 15 de potasio, 6 de magnesio y 0.7 de boro. Esto en porcentaje. Por ejemplo, un saco de 100 libras, que es el más comercial que utilizamos en Nicaragua, vamos a tener 18% de nitrógeno, que equivale a 18 libras de nitrógeno, 5% de fósforo, 5 libras de fósforo, 15% de potasio, son 15 libras de potasio, 6% de magnesio, son 6 libras de magnesio, y 0.7% de boro, son 0.7 libras de boro por saco de 100 libras. Aquí hemos expresado en kilogramos. Esta misma unidad es expresada en kilogramos, ¿va? En algunos casos, en algunos países donde se utiliza la unidad de peso más común es el kilogramo, entonces sería esta conversión. Recuerde, esto que sale en los sacos es porcentaje, no es libras, no es libras de nutrientes, es porcentaje de nutrientes. Y hay algunos eh, ejemplos de fertilizantes como el 10-30-10, 12-30-10, el triple 15, 12-24-12, y todo esto pues se expresa en kilogramos, perdón, en porcentaje, que podemos traducirlo a kilogramos o podemos traducirlo a libras dependiendo del tipo de unidad que utilicemos en cada país. Por el momento eso es todo. Voy a dejar una, una tarea. Quiero que me estimen, en una hectárea a una profundidad de 20 centímetros, que es la profundidad de muestreo del suelo, que me estimen cuál sería la cantidad de fósforo en kilogramos si tenemos una densidad aparente de suelo de 1.2 y tenemos una cantidad de fósforo en el suelo de 25 ppm. Quiero que me saquen en kilogramos cuánto vamos a tener de fósforo. Eso sería en forma elemental. Ok, quedamos hasta aquí. Yo les sugiero seguir avanzando en esto de suelo. Consulten también para los que me preguntaron algo sobre textura. El triángulo textural y a qué se refiere la textura, pues. Estamos entonces, cualquier pregunta la resolvemos en la sesión de clase. Muchas gracias.